Durante su viaje a la guerra de Troya, Ulises deja al sabio mentor a cargo de la educación de su hijo. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, logran guiarlo para que desarrolle sus habilidades y talentos. De aquí deriva la palabra mentor, y hoy te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de uno de ellos. Bueno, Doc, ¿está listo para empezar? ¿Sí? Bien. Doctor, le voy a robar una pregunta que usted usó hace poco en un curso que dio y que es para que usted se presente quién fue y quién es ahora. ¿Qué sé yo? Mira, ¿qué fui? Las cosas más importantes que creo yo que fue, por un lado, fui jefe del servicio de clínica médica del Iturraspe, del viejo Iturraspe, durante 25, 26 años. Antes fui, por supuesto, médico de planta y todas esas cosas, ¿no? También fui profesor titular de clínica médica de la Facultad de Medicina de la UNL. Y bueno, eso me parece que... Y lo que soy ahora, soy de hace 10 años doctor en medicina y tengo un cargo de investigador en salud ad honorem en el CONICET. Y creo que eso es lo más trascendente. Uh-huh. Doctor, ¿y nos puede contar cómo ha sido su infancia? ¿Dónde nació? Yo nací acá en Santa Fe, viví siempre acá en Santa Fe y soy familia de acá. Mis padres, mi madre era correntina, mi padre de acá de Santa Fe. Viví toda mi vida de soltero en calle Moreno y San Martín, en el barrio, lo que sería ya casi el barrio sur. Nos criamos en la casa de mi abuela porque éramos un montón de primos y eso estaba en calle Uruguay y 9 de Julio, con el Club Kimberley al lado y también pleno barrio sur. Y después cuando me casé, viví un par de casas antes de aterrizar en esta, que es Los Reconstituyentes. Y hace 44 años que estoy acá. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre era empleado público hasta que a los 50 años se recibió de abogado. Ah, mira. Fuimos estudiantes universitarios juntos, incluso yo vi algunos de sus exámenes. Yo estaba en tercer año de medicina cuando él se recibió. Eso a él y a nosotros nos cambió la vida porque nos mejoró en todos sentidos. Y mi madre era maestra de escuela primaria. Ella se vino de Corrientes a los 18 años, de Quirquina. En esa época estaba más lejos que ahora porque para llegar no había rutas asfaltadas, en fin. Y vino acá a trabajar de maestra a los 18 años y se quedó. Y acá murió. Es decir, que su padre llegó a trabajar como abogado Sí, entonces. sí. Sí, tenía el estudio en calle 9 de Julio frente a la UOM durante varios años. Y fue director de presidente del directorio de la Caja Forense. Qué interesante, no sabía ese Sí. dato de su papá. Incluso mi proyecto inicial era ser abogado, Ah, por mira. influencia familiar, ¿no? Pero después, alrededor de los 15, 16 años, entre ellos varios primos muertos de ellos hoy en día, uno de ellos que fue jefe de ginecología del Iturraspe, Uh-huh. Raúl, y otro Raúl, pero de apellido Gómez, primo hermano también, que fue terapista acá en el Sanatorio Mayo. Se orientaron a la medicina. Teníamos un tío médico que era dermatólogo, que vivía aquí en calle Suipacha, y bueno, eso parece que nos influyó más a todos, y ahí nos fuimos todos para el lado de la medicina. Bien. Bueno, de ahí seguía un poco la siguiente pregunta, que es ¿por qué decidió estudiar medicina? Por influencia de Ujú. los primos y de la idea en la familia parecía, nos potenciábamos unos a otros, y al final terminamos siendo un montón, llegamos a ser como 20. Y una vez iniciada la carrera, ¿no se arrepintió de pasarse a abogacía como su papá? No, porque en aquella época la carrera era totalmente teórica hasta cuarto año, no se veía uno enfermo ni en figurita, y en cuarto año uno ya estaba jugado, ya estaba
a no muy lejos del diploma. Y la verdad que entrar al Hospital Centenario para mí fue un shock, porque tocar un paciente fue una cosa que me parecía tremenda, cosa, y ya llevaba 4 años ahí, ¿no? Usted estudió en Rosario, Sí, entonces. sí, sí. Que en esa época era bastante más difícil que ahora, las comunicaciones no eran las mismas, las cosas económicas también eran más complicadas. Ahora es más fácil estudiar medicina acá, ¿no? Claro. ¿Y le gustaba estar en Rosario? No, No. definitivamente no. Es más, durante mucho tiempo, sobre todo cuando le tomé la mano al asunto, el primero o segundo fin de semana que estaba en Rosario, dije, bueno, me vengo acá y me tendré que quedar acá. Y después cuando llegó el viernes, dije, pero ¿por qué me voy a quedar? Si tengo la plata en el bolsillo, vivimos a 4 cuadras, en una pensión a 4 cuadras de la estación de ómnibus. Y si yo en 2 horas estoy en mi casa, ¿por qué me voy a quedar? Claro. Entonces me fui. Y desde entonces seguí yéndome, viniéndome a Santa Fe todos los fines de semana. E incluso llegué a hacer algo muy loco. En el segundo año me había quedado una materia, que era biofísica, pendiente de cursar un cuatrimestre. Y lo único, por el sistema de las correlatividades, ¿no? Lo único que podía hacer era cursar esa materia. Y era una sola materia, una vez por semana. De Creo que era de 4 a 6 algo así, o de 6 a 8 de la tarde, no recuerdo bien. Entonces, ¿qué hacía? Invertí la cuestión. Vivía en mi casa y me iba a hacer el trabajo práctico, claro. de 2 horas, y me volvía, me iba de la estación de la facultad, a 4 cuadras de la facultad de medicina, hasta la estación de ómnibus, y me volvía. Llegaba a las 12 de la noche y dormía en mi casa. Sé que era muy apegado a su familia. Sí, yo fui hijo único. Mi casa estaba bien, entonces estaba cómodo, y estaba más cómodo en mi casa que afuera, ¿no? Y después de la medicina eligió el camino de la clínica médica. En realidad no lo elegí activamente, lo elegí un poco pasivamente porque me gustaba todo. Entonces, y la única cosa que más o menos se aproximaba a que a uno le guste todo era la clínica médica. Coqueteé un poco con la cardiología al principio, con influencia de Mario Lerman, que un día me dijo, bueno, y si vas a tener que decidirte, porque la gente, si no te haces cardiólogo, te va a buscar por cardiólogo. Y si no, no. Así que, y dije, no, no. Me había comprado un electrocardiógrafo Ajá. y todo, o sea que tenía muy orientado a eso, pero no podía resistirme a dejar de hacer todo lo otro. Y después siguió con oncología. No, no, en realidad no. En realidad lo que hice fue seguir con la clínica médica, que fue y es lo que más me apasionó en la medicina. Hasta el día de hoy no me ha cambiado eso. Este, lo de la oncología fue una cosa rara, porque fue en los años 90, o yo no, ya cerca de los 2000, después, a fines de los 90, hubo una huelga de oncólogos y en el hospital se empezaron a internar todos los pacientes de obras sociales. Y yo veía que no entendía nada, que no sabía por qué este paciente con cáncer de pulmón iba a la cirugía y este otro no, y este otro quimioterapia. Entonces, eso me interesó mucho. Y después dije, pero la clínica médica tiene una cosa, es apasionante, pero desde el punto de vista económico no es una cosa fácil de sobrellevar. Yo tenía mi familia con 3 hijos y bueno, me rebusqué como pude con la clínica médica y con las cosas que hice, pero digo, ¿no sería bueno tener una especialidad como una especie de seguro de desempleo? Y de hecho creo que hice bien porque hoy en día estoy ejerciendo la oncología, a media máquina, por supuesto, pero estoy como instructor de oncología en la residencia del Sanatorio de Santa Fe, y no estoy trabajando, no tengo un trabajo de clínico. El último trabajo de clínico que tuve fue cuando me jubilaron en la provincia, ¿no? Como jefe de servicio. Así que en realidad creo que hice bien, que me vino bien. ¿En qué año se recibió, Doc? Yo me recibí, fue otra anécdota, en el turno de diciembre del 70. Ese año, con el apellido con la M, el turno de fin de año
el 20 y pico de diciembre, se reúne la mesa, yo me recibí con infecciosas. Y empiezan a tomar, hacen un calendario, como se hacía en esa época, empiezan a tomar y el día 23 de diciembre levantan la mesa. La levantan hasta el 10 de enero. Yo siempre pensé que eso tiene que haber sido irregular, porque en enero las universidades tienen receso académico. Claro. Así, ¿cómo pueden tomar examen? No sé si al acta. No, pues sin embargo mi diploma dice 11 de enero. Yo rendí el 11 de enero del 71, rendí infecciosa y me recibí con eso. Bien, ¿y ese día estuvieron sus padres presentes? Mis ¿Cómo padres me era? llevaron a Rosario, yo fui, rendí, estuvimos en la casa de un familiar, de un primo que vivía ahí en Rosario y después nos volvimos. O sea que usted vivió como profesional eh, dos procesos muy importantes en la historia argentina que fueron la dictadura militar y también la guerra de Malvinas. Así es. ¿Cómo fue vivir como profesional la dictadura militar? Bueno, en realidad no tenía mayor influencia en nosotros porque hubo tantas dictaduras que ya ni sé cuáles eran, las viví por supuesto todas, pero yo no estaba politizado, porque a mí me pasa una cosa, yo me recibo o soy estudiante en la época en que el estudiantado universitario era profundamente antiperonista. En una asamblea alguien dijo, ¿por qué el general Perón? Y se armó un lío, no querían dejar hablar, es una cosa hoy en día bastante impensable, ¿no? Y eso con respecto a la parte de la guerrilla y de todo lo que pasó después de la guerra sucia, del terrorismo de Estado. Entonces yo no lo viví, porque eso fue en el 76, o unos par de años antes, Claro. 74, cuando el gobierno de Perón de 73-76. Pero yo ahí ya estaba trabajando. Yo me recibí en enero del 71, en el 74 estaba levantándome en la madrugada para hacer visitas a domicilio. Así que lejos estaba de ninguna cosa politizada, ¿no? Y en aquel momento fui compañero de muchos que después fueron conocidos políticos, en los últimos años de carrera, que en ese momento estaba bioquímica, formaba parte de las ciencias médicas en Rosario, y uno de los dirigentes era Caballero, que fue candidato a gobernador. Otros dirigentes del partido que nosotros votábamos fue Wiener, Hermes Wiener, otro Zabalza, que todavía está dando vuelta por ahí, en fin, otro Miguel Ángel Santiago, que también, pero ese era de otro partido, era del humanismo renovador, de una especie de izquierda católica en ese momento. O sea, que en los momentos que yo me recibo no había un proceso político pesado como hubo después con desapariciones y todas esas cosas. Claro. Y durante la guerra de Malvinas estaba la posibilidad de que Con la guerra de ustedes Malvinas lo yo era llamaran. instructor de residente en el Iturraspe. Y llegué al Iturraspe esa mañana, llegamos a las 7 de la mañana, y me baraja el jefe de residentes y me dice, ¿te enteraste? Dice que invadieron las islas. ¿Qué islas? Las Malvinas. No podía creer. Bueno, fue una cosa donde me peleé con amigos y demás, porque al margen de lo que cada uno pueda pensar si las Malvinas son o no son argentinas, era una aventura disparatada, que la realidad después se encargó de demostrar que lo era, ¿no? Y en ese momento había un fervor, toda una cosa patriotiquera, también llamémosle, que en la radio, en el hospital había un barcito ahí adelante, y con la radio a todo volumen de la gente en la Plaza de Mayo, y todo un fervor que, a mi juicio, mal encaminado, porque al final terminó lo que terminó, pero fue problemático en el sentido de que se hablaba de que ya antes hubo un amago complicado, que fue eh, cuando el conflicto con el Beagle, y ahí hubo ejercicios de oscurecimiento antiaéreo y se hablaba de que los médicos jóvenes nos iban a mandar al sur como médicos militares y esas cosas. Y con las Malvinas, los tres residentes que yo tenía, bajo
mi jerarquía, digamos, de instructor, los 3 se inscribieron para ir. Lo gracioso fue que eran 3 por 3 razones distintas. Hubo uno que dijo, y yo me inscribí para agudizar la contradicción imperio-nación. Otro no me acuerdo bien lo que dijo. Y el tercero dijo, y porque si te llaman después y no fuiste, queda mal, ¿viste? Se fueron, era razones tan diferentes, Claro. tan distintas, ¿no? ¿Y usted estaba la posibilidad que usted lo llamen también? En ese momento, no sé, porque como poder ser, podía ser, pero ese año fue 82 y yo soy del 47, o sea que ya tenía 35 años, podía ser, pero era más remoto. ¿Tenía alguna preocupación respecto a Sí, eso? sí, claro. Estábamos muy preocupados todos, sí. Sobre todo que en este sitio donde estoy sentado ahora, ponía una radio que en ese momento era onda corta y sintonizaba la BBC. La BBC tiene una fama desde la Segunda Guerra Mundial de decir siempre la verdad, aunque no les convenga. De no entrar en la cosa de mentir para hacer inteligencia y eso. Y yo escuchaba la BBC acá y escuchaba cómo venía la flota. Y escuchaba que habían desembarcado. Y los diarios decían que no era cierto, que las fotos eran fotos trucadas. Era todo mentira, era real. Estaban pasándonos por arriba mal, ¿no? Y la prueba fue que en poco tiempo después pasó lo que pasó. ¿Y todo ese nerviosismo, esa incertidumbre le afectó a usted de alguna forma? Sí. Fue en el año 80, yo había sacado un préstamo hipotecario para comprar esta casa. Y a los 2 años pasaban cosas extrañas. Yo pagaba religiosamente todos los meses y todos los meses debía cada vez más. Porque se indexaba el capital. Era un sistema raro que nunca, si por suponer que fuera hoy, uno pagaba 50.000 pesos y el mes que viene debía 70 más. Claro. Más. Y al mes siguiente pagabas 70 y debías 100 más. Bueno, eso fue lo que después se llamó la 1050. Y habían empezado ejecuciones. Yo tenía un banco oficial, banco de la provincia, pero a gente que tenía bancos privados lo habían empezado a ejecutar. Y entonces, bueno, fue toda una historia de mirar la casa, sentarme acá, mirar la casa y decir, me la van a sacar, ¿qué hago con los 3 chicos? Etcétera. Claro. Y con el asunto después de la guerra, ya primero con el amago de la guerra de Chile, con el asunto del Bigle, ahí se me despertó una úlcera duodenal, que en esa época me la diagnostiqué con una seriada gastroduodenal. Rarísimo hoy. Hoy en día ya nadie hace eso, donde tenía un signo indirecto claro, que era la deformación del duodeno. La deformación del duodeno, los signos radiológicos eran la úlcera directamente, de visión directa de la úlcera, con los pliegues, o la deformación del duodeno, que cuando está es para siempre. Claro. Nunca se arregla. O sea que hoy en día tiene Así problemas. que tengo problemas de síndromes de hiperacidez. Incluso tomé mucho tiempo omeprazol en forma continuada, cosa que hice mal, porque hará 2 meses empecé, como si te comenté, que empecé con unos calambres extraños y con la mano de partero, todo de la mano de izquierdo, hasta que decidí, leyendo un poco y poniéndome a pensar, que lo que tenía era un déficit de magnesio, que a su vez se había complicado un déficit de calcio, porque eso de la mano de partero era una cosa de loco. Y además no era un calambre. ¿Qué es la mano de partero, doctor? La mano doblada. La flexión es típico signo de hipocalcemia. Y mano de partero porque es la mano que hacían los parteros para sacar al chico, ¿no? Y dejé el omeprazol, empecé a tomar famotidina y a suplementarlo con magnesio, y en 2 semanas se me fue. Es decir, por lo que nos cuenta, usted se atiende solo. Así es. ¿Y a la familia también? Sí. Yo siempre intervine con la familia. Es más, la familia generalmente no la atiende nadie, porque, por ejemplo, mis hijos no tuvieron pediatra. Yo me
pedí prestado un libro de puricultura, Ajá. primero de puricultura, para ver cómo es el asunto de la alimentación, en fin, todas esas cosas. Y mi primera hija, que tiene hoy 50 años, mi padre tenía un amigo farmacéutico que consiguió una balanza, entonces la pesábamos periódicamente para ver si aumentaba de peso. Con los otros dos ni eso, ni los pesábamos. Claro. Veía que crecían nomás. Sí, a ojo. bien, y le poníamos las vacunas que correspondían. No todas, por ejemplo, a la primera le puse la BCG, a los otros dos dije, no, ¿por qué BCG? Si acá no hay una epidemia de tuberculosis, si no hay tuberculosis meningia, que es lo único que previene la BCG. Ajá. Montones de países europeos, Estados Unidos, no tienen BCG. ¿Por qué se lo voy a poner? No se lo puse. ¿Y su mujer qué decía? Ella me hizo caso siempre. Ah, Sí, sí. bien. ¿A su mujer le tocó atenderla también? Sí, varias veces. Varias veces. Y hasta ahora no le erré. Y la verdad que creo que nos ahorramos mucho sufrimiento, uno se ahorra. Eso creo que a mí la profesión lo que más me ha dado de satisfacción ha sido eso. Por ejemplo, yo siempre cuento que mi padre, que murió de un cáncer de pulmón metastásico, se murió en su cama. Se murió en su cama y lo último que tomó fue una medida de whisky. Que le gustaba tomar whisky. Claro. Entonces se lo di con cucharita y se puso rosado y dijo, me quiero levantar. Y se levantó, y estuvo un rato levantado, después se acostó, ¿no? Pero quiero decir que nunca una punción venosa, sí, estaba jugado, no había razón para hacer ninguna cosa, tenía más de 80 años, entonces tampoco cabía hacer una quimioterapia agresiva y nada por el estilo. Así que murió pacíficamente en su cama agarrándole yo la mano. O sea, eso es una satisfacción. Qué hermoso, Doc. Porque morirte en un hospital, ¿no es cierto? En una sala de terapia, qué sé yo. Y recuerdo hace poco una historia reciente de una afección que tuvo su mujer que terminó haciendo usted el diagnóstico una vez que estaban acostados en la cama tranquilos. Estábamos almorzando en el club de tenis y con unos amigos y empezó a sentir una debilidad que se le dormía el brazo izquierdo, creo, no, derecho. Se le dormía el brazo derecho y después le empezó a doler. Primero cuando se le dormía el brazo pensé que él tenía una mala posición, después empezó con un dolor muy intenso. La cuestión es que nos fuimos del club en ambulancia y sin pagar. Eso fue lo único bueno que tuvo el episodio. La cuenta la pagaron los amigos que estaban ahí. Y cuando llegamos al sanatorio, las chicas de neurología lo encararon como un accidente cerebrovascular. Le hicieron primero una tomografía, una resonancia, y no encontraron nada. Y después, entre una cosa y otra, empezó a sentir que se mejoraba, empezó a sentir que se recuperaba un poco la fuerza y le disminuía el dolor. Y lo tenía frío y doloroso. Yo le Alejandro, mi primo, para preguntarle, porque yo todavía con el asunto del... Alejandro es neurólogo. Alejandro es neurocirujano y se dedica al intervencionismo con catéteres de neurismas y todas esas cosas. Y me dice, no se puede hacer nada. Y le digo, pero decime, ¿por qué le duele? No sé, me dice, no sé, pero la verdad, un accidente cerebrovascular no duele, nunca. Claro. Jamás. Bueno, la quería dejar internada, le dije, no, vamos a casa. Era un sábado de carnaval, febrero del año 24. Y nos vinimos, y un calor, y cuando estábamos acá, yo seguía cavilando con eso del dolor, y se me ocurre tomarle el pulso. Cuando se me ocurre tomarle el pulso pulso radial no tenía, y braquial tampoco. Entonces digo, esto es la humeral, está tapada la humeral, esa tiene una fea crónica. Yo pensé, fue un émbolo sistémico. Una arritmia. Un émbolo sistémico que ha ido y ha tapado la arteria importante del brazo. Bueno, es que iba a ser un sábado, ya estaba mejor la temperatura, después recuperó el pulso en pocas horas, entonces la cosa iba para bien. Como la cosa iba para bien, ahí quedó.
Y eso fue un sábado de carnaval. El domingo que iba a hacer, lo llamé a un amigo que hace ecografía, y el lunes de carnaval le hizo como un ecodoppler donde se veía el corte transversal, se veía perfectamente el émbolo y la recanalización parcial. Porque yo lo que razoné, los coágulos se recanalizan en 48, 72 Claro. horas. Hacía falta tranquilidad y sentarse Hacía a pensar falta nomás. sentarse a pensar, sí. Y así fue. O sea, después de toda esa vuelta a ambulancia, sanatorio, casi internación, termina haciendo el diagnóstico usted Claro, en la tranquilidad de su hogar. claro. Así es. Bien. Siguiendo con este tema que, bueno, usted mencionó esto de a veces del exceso de medicina. Sí, mi ¿Qué o- lema es less is more. Ujú. Ese es su lema. Sí, 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 sí. Porque creo que las intervenciones médicas en general, de todo tipo, son de escasa, en el mejor de los casos, son de escasa efectividad. Ujú. En el mejor de los casos. Y veo que también lo aplica usted, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí, definitivamente. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un análisis? Oh, Eso fue en el año 90. ¡Qué bárbaro! Sí. Ni siquiera ahora que tuvo estos síntomas que correspondían a Pues es que, hipocalcemia. lo pensé en hacerme una magnesemia, pero en todo lo que leí decía claramente que la magnesemia no refleja el estado del magnesio intracelular. Ujú, O sea que puedes tener una magnesemia normal y tener hipomagnesemia. Yo claro. tenía los síntomas claros Ujú. de hipomagnesemia, muy claro. Un día me llegó a dar esa cosa que yo digo como un calambre, pero que no es un calambre. El calambre es la contracción sola del músculo. Ujú. A mí me daba toda una cosa en todo el cuerpo que se me localizaba en la pierna izquierda, como que no la podía gobernar, y en el brazo izquierdo, pero era algo raro, algo muy raro. Y una vez un día me pasó 22 veces, Un o montón. sea, todo el día, o sea, a cada momento. Creo que cualquier persona hubiese ido urgente a consultar a una guardia. Claro, pero yo sabiendo cómo están las guardias, y Ujú. que por ahí me tengo más fe yo que lo que está en la guardia, Claro, decidí está muy bien. seguir mis Bien. propios consejos. Bueno, ¿y qué hace un doctor como usted en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer? Yo leo mucha medicina, mucha medicina. Con la medicina he llegado mucho también a leer mucha metodología, me gusta mucho la metodología de la investigación. Juego al tenis 3 veces por semana. Eh, Veo un piano acá en su casa. bueno, mi piano yo estudié piano desde los 5 a los 14, 15 años. Y llegué a tocar más o menos bien. Ahora hace mucho que no me siento, por fiaca, no Ujú. por falta de tiempo, porque sigo trabajando, sigo haciendo cosas. Entonces el piano está ahí, es de la familia, venía de mi padre, ese piano, mi padre a su vez lo heredó de una hermana. El piano debe tener a esta altura cerca de 100 años. Y ahí va a quedar mientras yo esté acá. Y por tener la suerte de conocerlo, puedo decir que además de mi mentor, también es mi amigo. Así es. Eh, Sé que una de sus pasiones son sus nietas. Ah, sí, sí, claro. Pasa que después crecen, ¿no? Yo tengo 2 nietas solamente. La más grande, que tiene 14, y la más chiquita, que tiene 7. Y la de 14 ya yo la broma le digo que es una señora mayor, porque Ah, ya es una mujer hecha y por la derecha. actitud, Sí, sí, es adolescente. ya la perdimos. Pero la chiquita es la que está trabajando de nieta pequeña. Bien. Y doctor, ¿alguna vez usted pensó si se arrepintió de todo este camino, de haber elegido la medicina? No, no, porque básicamente me ha permitido vivir decentemente, a pesar de que elegí una especialidad no rentable, viví decentemente con esfuerzo, por supuesto, pero no me faltó. Tuvimos épocas cuando los chicos eran chicos y hemos pasado hiperinflaciones, como todo el mundo Ujú. acá en este país, ¿no? Pero hoy me siento acá y tengo mis cosas, mis casas, no me falta nada. Se lo ve Estoy tranquilo, bien, con su estoy tranquilo, familia. y todas esas satisfacciones no económicas que me dio la profesión
las valoro mucho. Y además, valoro mucho también el hecho de que yo fui docente casi toda mi vida médica. Empecé en el año 79, cuando vino acá la unidad docente de, de la Facultad de Rosario, y tuve alumnos que están ya jubilados de médicos. Y por ahí me pasa de encontrarme con alumnos que uno los ve, son muchachos grandes, son tipos canosos, claro, y gente de más de 50 años, de 60 también, qué sé yo. He tenido muchos alumnos y todos ellos también hasta ahora no encontré ninguno que me haya hecho un reproche, sino todo lo contrario. Son gente que me ha demostrado afecto y aprecio. Y eso fue otra cosa que bueno, un balance positivo en la vida. Qué lindo. Sí. Y si se imagina hoy estando en la facultad, en un auditorio, dando una conferencia, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los futuros médicos? El principal sería que traten de ser buenas personas, cosa que falta mucho eso hoy en día, ¿no? De que mantengan cierta ética personal, que lo que se puede comprar, que no se desesperen por el dinero, porque lo que se puede comprar no tiene importancia, ninguna, ni la más mínima. Después sería que no acepten nunca nada, que todo lo que les digan lo sometan al razonamiento crítico, al pensamiento crítico. No en vano di un par de cursos sobre ese tema, ¿no? Y que todo lo busquen, lo cuestionen, lo piensen, y que piensen también que less is more. Casi siempre less is more. ¿Y para la sociedad algún mensaje No, tendría? No, no, muy amplio. es demasiado pretencioso eso, ¿no? ¿Y le gustaría contar algo que yo no le haya preguntado? Hablamos de todo, creo. Hablamos de todo. Sí. Bueno, y para finalizar entonces, Doc, la pregunta sería si usted se considera un mentor. Yo creo que sí, porque siempre me apasionó la docencia. Durante 20 años hicimos porque éramos muchos los que estábamos en la unidad docente, previa a la facultad actual y previa a la Universidad del Litoral, sino Universidad de Rosario. Durante 20 años estuvimos enseñando sin cobrar un peso. Incluso hubo gente que decía que éramos del proceso, porque como, claro, era en la misma época, y nosotros éramos docentes vocacionales, que yo personalmente hubo un año que, claro, la cantidad de alumnos era mucho menor que ahora. Eh, el número oscilaba alrededor de 30 alumnos por año, ¿no? Ujú. Y hubo un año que yo tenía 2 ayudantes, 2 mujeres, que hacíamos 3 comisiones, yo tenía una y ellas 2, una cada una. Y ese año se les ocurrió embarazarse a las 2. Entonces me quedé con 3 comisiones, yo no tenía puesto en el hospital, ya que yo iba solo a dar el práctico, y me veía de figurilla para atender 3 comisiones, y que además lo hacía robándole el tiempo a mis trabajos habituales. Claro, y a su Y familia corriendo también. de un lado. Yo en la mañana no hacía vida familiar, sino de trabajo. Pero realmente andaba corriendo con lo que se dice corriendo con el auto de un lado para el otro. Porque no es fácil darle a 3 comisiones en simultáneo. Pero me las ingenié. Y la verdad que me gustaba hacerlo. Y siempre, un año, Ujú. noviembre del 24. Bien. Bueno, doctor, ha sido un gusto poder conversar Al con contrario, usted. como siempre, muy agradable hablar con vos. Gracias, doctor. Y gracias a Sebastián Maki, gran músico del Paraná, que nos presta su hermosa melodía del disco Piano Solito para el podcast. Hasta la próxima. Fue un placer.